suicidio de una cúpula. Algunos pensamos que el FMLN iba a fracasar en todo menos en la seguridad. Su pasado como fuerza guerrillera le permitía entender el carácter territorial del problema y de diseñar una estrategia para recuperar el territorio y liberar a la población. Sin embargo, la ineficiencia estructural también le pasó factura en este tema. La derecha tienden a poner el énfasis en las víctimas y priorizan la represión, y las izquierdas suelen considerar a los delincuentes como víctimas sociales y priorizan la prevención. En El Salvador, cuando las pandillas eran un problema más social que delictivo, los gobiernos de derecha aplicaron planes de mano dura que contribuyeron a que los pandilleros se convirtieran en una amenaza criminal. La extorsión y la armamentización nacieron tras el encarcelamiento de miles de jóvenes solo por pertenecer a las pandillas. La cárcel los organizó y graduó como delincuentes. Antes de la mano dura, utilizaban puñales, piedras y garrotes. Después pasaron a usar pistolas, fusiles y explosivos. Cuando el FMLN llegó al gobierno, las pandillas ya eran un fenómeno criminal, homicida de gran escala. Sin embargo, el gobierno del FMLN decidió actuar en dirección opuesta a la derecha y se propuso prevenir la matanza en medio de la matanza. Esto condujo a otro error más grave. Intentaron una tregua y un acuerdo de paz que les permitió a los delincuentes presentarse como personajes con vida pública, realizar conferencias de prensa y dar largas entrevistas por televisión. El mensaje fue claro: si el Estado negociaba con pandilleros, los ciudadanos víctimas debían pagar las extorsiones, obedecer y aceptar su autoridad. La idea surgió como un intento de copiar el acuerdo de paz entre el Estado y los insurgentes. El punto de partida moral fue considerar a la pobreza como la causa principal del incremento delictivo y establecer que los delincuentes son más víctimas que victimarios. Pero hay una enorme distancia moral y política entre delincuentes e insurgentes. Con una fuerza rebelde, a pesar de las diferencias ideológicas, existen valores básicos compartidos porque su propósito es político y su enemigo es el Estado. Con los delincuentes no existen valores compartidos porque independientemente de que se origine en la pobreza, su motivación es la codicia y su enemigo son los ciudadanos que el Estado debe proteger. Otro argumento utilizado para justificar la tregua fue decir que Estados Unidos negociaba con los delincuentes, con lo cual confundieron negociación política con sometimiento a la justicia. Lo primero supone reconocimiento político y alguna forma de amnistía. Lo segundo es una estrategia judicial para destruir organizaciones criminales. Esto supone ofrecer reducción de penas a cambio de confesar delitos, ayudar a capturar capos y entregar información y recursos. La utilización de una narrativa pública de tregua y negociación hacia las pandillas tuvo gravísimas consecuencias, multiplicó el poder de los delincuentes y el miedo de los ciudadanos. La tregua se volvió tan impopular que el gobierno del FMLN tuvo que abandonarla y viró radicalmente hacia una estrategia de confrontación con las pandillas, que ha sido juzgada por algunos como política de exterminio. La conclusión de Villalobos cae por su propio peso. El resultado de todo esto son centenares de policías, soldados y pandilleros muertos, sin haber logrado recuperar los territorios ni liberado a los ciudadanos que continúan sometidos a la autoridad de las pandillas. La izquierda marxista del FMLN vive una severa crisis de identidad. Pensaron que harían una revolución como la cubana cuando esto ya no era posible. Luego se asumieron como social bolivarianos y esto tampoco fue posible.
En teoría, se han mantenido leales al marxismo-leninismo, a Cuba y a Nicolás Maduro, pero siendo comunistas trataron de volverse empresarios. Con el dinero venezolano fundaron una financiera, una línea aérea, tuvieron el 30% de la distribución de combustible, una generadora de energía y muchos otros negocios, pero en todos quebraron. Sufrieron una aparatosa derrota en las elecciones parlamentarias de este año y las encuestas recientes los mandan a tercera posición para las presidenciales del 2019. Desde una perspectiva diferente y con importantes matices, otro destacado jefe político-militar de primera línea del FMLN guerrillero y también alejado y crítico de esa agrupación convertida en partido político, el filósofo marxista Dagoberto Pérez, respondió a la misma pregunta el 18 de junio de 2019 en un análisis realizado en Informe TVX. La guerrilla del FMLN fue siempre un acuerdo político preponderadamente anticomunista. Por eso la guerrilla fue una tacita de porcelana bien cuidada, en donde ideológicamente estábamos enfrentados, pero políticamente coincidíamos en los puntos fundamentales. Éramos una alianza, un acuerdo político con cemento político. La guerrilla fue una alianza que luchó contra la dictadura militar de derecha montada en el país a partir de 1932. No se luchó contra el capitalismo, tampoco se luchó contra la oligarquía. Esta es una precisión histórica fundamental para entender lo que está ocurriendo hoy. Cuando la guerra terminó, parte de los mandos guerrilleros negociaron y pactaron con la oligarquía. Y la oligarquía les dijo, hagamos negocios, nosotros le vamos a ayudar, háganse alcaldes, diputados, ministros, presidentes, háganse cargo del gobierno y nosotros nos haremos cargo del Estado. Con ese acuerdo murió la guerrilla FMLN y nació el partido FMLN. Los antiguos guerrilleros se hicieron funcionarios públicos y se hicieron empresarios. Esa antigua guerrilla adoptó la cabeza política de la oligarquía. No adoptaron la cabeza política de la burguesía. No, sencillamente porque el sector dominante en la sociedad salvadoreña es la oligarquía, no es la burguesía. El FMLN se convirtió en una empresa al amparo del neoliberalismo y el neoliberalismo convirtió todo en mercancía, a todo le puso precio y a todo le quitó el valor. El inteligente es el capaz de vender y el útil es el capaz de comprar. En esta sociedad vale el que consume. En ese escenario el partido FMLN se convierte en una empresa y desaparecen los dirigentes que se convierten en dueños de esa empresa y esta organización deja por lo consiguiente de hacer política. Estamos hablando de un partido político que no hace política pero hace negocios. Y en ese escenario, durante los 30 años, tuvieron asegurada la votación favorable de la gente engañada, burlada hasta ese 4 de marzo. Los números de las elecciones de ese 4 de marzo expresaron claramente el malestar social. La editorial Luca, una mayoría, el 55.5% de la población, escogió no acudir a las urnas. Otros manifestaron su malestar con la clase política anulando su voto o dejándolo en blanco. Así que los que no fueron a votar, los que se abstuvieron y los que anularon su voto suman el 64.24% de la población habilitada para ejercer el sufragio.